momento fuera veo comentar pe comparte. Así que ña meta atento ña de tu ya entero ahí pe comparte. Hape 10 minutos vaca tú unas cuantas ideas y gusto ves a pe a tu predicación. Es importante a veces hermano fuera porque te comparte pe a ya tan va. Es muy importante es una pe a tu ya recuerda a ver que estamos haciendo me atento a aprender o puede aprender que estamos haciendo que a ver. O pe estudio bíblico congregación pe acá tú ya está pe capítulo 16 pe párrafo 9 al 13 pe ya esa yo beta gina mi profecía fuera pe comparte pe a ver. Así que bueno, me pregunta pe ya hermano fuera ya está pe tesoro pe tener cuimba y pe aguazú jaina caporaba ya tende hermano Valentín cargo pe. Oye, koape o saucañan debe va ella pa están va ñandi que tuña aprender lleva co libro de jueces pero peana por favor y capturamos ya examina pe video a oye eva o ya poa pe ñande pe resumen total cubrir ella esa tapetilla ejemplo. Un segundo, Valentín. Sí, no hay problema. Información sobre el libro de jueces. El profeta Samuel escribió el libro de jueces y lo terminó alrededor del año 1100 antes de nuestra era. Este libro abarca un periodo de unos 330 años, más o menos desde el 1450 al 1120 antes de nuestra era. Este libro cuenta la historia de los jueces de Israel, los hombres que Jehová utilizó para liberar a su pueblo de quienes los oprimían. En el capítulo 1, leemos que los israelitas, en vez de expulsar a todas las naciones paganas del país, obligaron a algunos de sus habitantes a hacer trabajos forzados. En el capítulo 2, un ángel les da una advertencia a los israelitas. Como no le hicieron caso a Jehová, los pueblos paganos que dejaron en el país harán que ellos caigan en la idolatría. En los capítulos 3 a 16, vemos que las palabras del ángel empiezan a cumplirse después de la muerte de Josué y de la gente de su generación. Una y otra vez, los israelitas se ponen a adorar a dioses falsos. Jehová los deja en manos de sus enemigos. El pueblo le ruega que los salve, y Jehová nombra jueces para liberar a su pueblo. Los 12 jueces son Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Lo sabía? Los jueces de los que se habla en este libro eran hombres de fe que lideraban y salvaban al pueblo de Dios, pero ellos reconocían que el auténtico líder y salvador era Jehová. Su labor era muy diferente a la de los jueces de hoy. En el capítulo 3, los jueces Otniel y Ehud liberan a los israelitas, que en esos momentos sirven a los reyes de Mesopotamia y Moab. En el capítulo 4, la profetisa Débora manda llamar a Barak, que era un hombre de fe. Ella le dice que Jehová le dará la victoria sobre Sísara, el jefe del ejército del rey cananeo Jabín, quien estaba haciendo sufrir a Israel. Gracias a Jehová, Barak aplasta al ejército de Sísara, pero no a su jefe. Sísara logra escapar para al final ser ejecutado por una mujer, Jael.
En los capítulos 6 a 8, Jehová hace que el juez Gedeón y solo 300 hombres liberen a los israelitas que vivían bajo el control de los madianitas. En los capítulos 11 y 12 se cuentan todos los logros del juez Jefté. Con la ayuda de Jehová, domina a los amonitas, que junto con los filisteos llevan oprimiendo a los israelitas 18 años. Los capítulos 13 a 16 se centran en el juez Sansón, un nazareo a quien Jehová le da una fuerza física extraordinaria. Sansón se encarga de salvar a Israel de las manos de los filisteos. Los sucesos que se relatan en los capítulos 17 a 21 parecen haber ocurrido en un periodo anterior. En el capítulo 17, un hombre de Efraín que se llama Miqueas y que tiene un santuario, le paga a Jonatán, un joven levita, para que sea su sacerdote. Pero Jonatán no pertenece a la familia de sacerdotes. En el capítulo 18, cientos de hombres de la tribu de Dan viajan para conquistar otras tierras. De camino se detienen en la casa de Miqueas, le roban sus dioses y se llevan a Jonatán para que sea su sacerdote. En los capítulos 19 y 20, un grupo de hombres de Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín, violan a la concubina de un levita. Como los benjaminitas no entregan a los culpables, las demás tribus le declaran la guerra a la tribu de Benjamín y casi la exterminan. Cuando lea el libro de Jueces, fíjese en las malas consecuencias de abandonar a Jehová. Vea que Jehová perdona a sus siervos cuando se arrepienten y le suplican su ayuda. Y descubra por qué podemos confiar en el gran juez Jehová, que nos salvará de todos nuestros enemigos por medio de su reino. Muy bien, excelente. Entonces, Coape o Yapojina Ñandebe, resumen completo peligro de jueces, amba Eishapa, etamba Ñandika, tuña aprende con amba Ewi, porque un israelita no obedece Jehová, a Ureco ya consecuencias. Bueno, Coape, los Yaucañan debe ir entonces título, tesoro que iba a pedir la guasuja ñacaporaba, justamente oñe inape segundo profeta, homo puaba pues Jehová salva jamás a un israelita, pero EU. Entonces, va el oye juega Coape, EU, Hayepa o Jehová y por la voz, suplica tu avanza, a ellos agarraja, bueno, EU, israelita Pepe Moab o Burbi. Baela o ayapoba coaco profeta hayepa haeo ya agarra ha organiza PTI hatera moguaya PTI ofrenda ahí te ofrenda PTI regalo hatera moguaya te comitiva hauera jape rey de Moape PTI obsequio ya era moguaya ya es por hacer a mopeisa entonces o ya poparire con amba jae o acompañado mi tapizado juaco es en Dibey, vete lugar y seguro ve jape, o pedido ya agarras a oye vivo, o recibí yedu su pepe rey, ja, o pedido ja o ya agarra un pepe o aprovechar oportunidad, o yucape rey, y te ape, ja, o se odi para o pewe, o pechar un pibe, un israelita y catuo ya agarras a huereco, que está años de agua puja, lleva PTI 80 años rupi, que upear rupi ve un israelita y que tuvo descansar. Pero ya pensar por amina, hey, hay debe información, o me profesa ucaba debe, coape debe que peta pisa iña caponavera moyepe, añete jape con amba eja ya poa cue, ni peteimba no semos ay curija no irireña de no muy irireña de yara mupe añete jape entero mi profeta o esa ucaja o esa ñande pe video pe jacorañe muy peñan de yara mupe ahora reconoce que Jehová piventi catu ya pu mi pae porque ja éramos hipoipi ya de por nacer éramos imbarete cuere recatumo ay curi o ya pumba evite entonces upala primer punto ñande combo Eva, Jacola siempre o reconocer que Jehová Jaela hoy putimos a su escuela. Entonces, y que tú ya pope ponando,
Vais a pa correlato y catuña de putuboña de aguasuja ya confianza agua Jehovare. Bueno, primer lugar, eu jaeo ya agarraja o ya popeti plan. Jaeo ya agarraja o ñemoi o estudiar detalle por detalle. Vais a pa jai catu o ja cabo PTI idea. Ja, primero y principal, o muy upapi idea ñande yara poupe. Upería veo ya popeti herramienta o buena jaja guaisa a cabo o cumplir guaisa o pape meta veis. Entonces, ñande ve ñande como ya veis que ñande catu ya calculado y ya pusiéramos PTI precursorado ñamo hizo de ejemplo ñande catu ya calcula por a uperei catu ya PTI herramienta PTI programa para ella para catu ñande ya buena a cabo ñande precursorado a la importante beba ñañe moña de yara poupe porque no resultamos años debe ya por hacer a pecha. Entonces, por favor, hermano, fuera, ya atendé que con el libro de jueces, con la reunión o guapejina ya aprende beta etamba a añete jape y catuña aprende va echapa ñande ya hueco pepe aguazú haya y puru peñane acá peñan de yara voluntad peñana. Así que hoy por ahí te itajina pea con ambas EP semana pe uva pe morabe. Auye semana pues. Debe ahí Valentín para comparte que hasta breve pesa llama saca ponas ya a veillas ese pelado práctico allá para parte yo. Así que muchas gracias Mante Valentín y por ahí te de cuando ella seguita de parte oro cuyo iba la Biblia pe allá ya está pues hay de hermano Marcos veas cargo pe. Bueno, cada semana nos enseñó Agua, el libro de Jueces, capítulo 1, WIB 3PB. Nada, Pau LC, ni en de Jueces, capítulo 2, versículo 10 al 12. Vamos a pedir Magdalena. Magdalena Ubilla. De micrófonos, hermana. Está muteada, Magdalena. Perdón. Rohenduma ella para Jehová o abrir el mar rojo, pener en donde peja, penembojasa, y se cojaron, pesero guare Egipto. Jarohendu a veima epa peyapoa fue un mismo con rey amorreo. Seón ja o ja cuera o iba a cuepe otro lado de Jordán. Jape pejundi chupecuera. Rohenduro guareco ama Orekangu paite handaipori coño animaba oñemoi pendereje porque pendeyara Jehová jaejina pequeño Dios amo ubagape jaco ubu ape ari abei jaco haga oyerure pm por favor pejura jawan cheve Jehová rerare penema eponata ja sendive porque Shema epona interei kuri penenido. Hape penemba epona vaina abei chetua gente cuera ni hape ye cheve ma echa pa ikatu ai kuape pe cumplita ha la pe lleva. Bueno, la poranduja, va a España aprender, por ejemplo, ahí, o se llama el pueblo y un israelita. Vamos a ir a Lisandro. Hemos de tener un programa de estudio bíblico para no olvidar los hechos de Jehová. Peso, Lisandro. Sí, Jesús. Bueno, hay que ir de estudio porque mandó a que Jehová o pertenece la obediencia, el respeto y la honra. Y ellos se honraban a sí mismos con abarcar cosas materiales, cosas que les interesaba mucho, y se distrajeron totalmente de lo espiritual.
Entonces, que no nos pase eso a nosotros, y que aprendemos, bueno, de abandonar el estudio, quizá alguna reunión, quizá la predicación, y con esto vamos otra vez a hacer lo mismo que los israelitas. Gracias, Mante, Jesús. Moco y parando. Baisha guaro cui para topan de lectura en tu goma de cuaven agua y bate y de provecho de predicación pero ambue paete. Cristina. Gracias, hermano. A papá que 2 Josué 2:20 pe a topa que o sea jueces 2:28 va toda que este iterei israelita o sea este iterei curi Jehová o perdonar a la gente pe lleva a la gente ni pe jueces no lo respetáis y muchas veces escuela ya pone la olla posea y cuando jaupea un poco opinión de yarape y sube que finalmente Jehová se enfureció mucho con el real con Jehová y dijo esta nación ha rompido el pacto. Entonces mi ogendúa yo no obedece y su hija un poco se te hizo jaupea ñande güera y vete elección por una pequeña andeña hendúa la ñande yara iba por intermedio de todo lo literatura o año de mano fuera un momento debe rupibe y gatos jamás sabe ya me pone a Jehová. Muy bien, gracias. Sí, hermana Beatriz. Claro, si uno presta atención en el capítulo 2 del verso 18 y el 3:15, explica que el plan de Ehud no se debió debido a su astucia ni por la incompetencia de los enemigos, ¿no? Sino a los propósitos divinos de Jehová. La principal razón del éxito fue que contaba con el apoyo de Dios, ¿no es cierto? Porque la voluntad de Jehová era liberar a su pueblo, motivo por el cual le levantaba jueces, ¿no? Y Jehová, como dice bien el texto, resultaba estar con el juez. ¿Me escuchó? Gracias, Monte. Hermana Estela. Hija, semana pecurilla de coja yepe Josué 2:10-12 puedo ayudar de curija la importancia vaya para allá con antiguo programa de estudio personal allá anija guayan de salario mi va a poner Jehová ya puedo coñan de jape porque ya que mi israelita ojo ya curi un mal ejemplo porque es que os haría tiempo a cueraña puno ya puede ir ahí a Jehová no depe así que ya le copia con ejemplo de no imitar a yepa. Hermana Sandra. Jueces 1:2 menciona por qué se designa Judá para que sea la primera tribu en tomar posesión de la tierra que le toca. Lo normal hubiera sido que le correspondiera este privilegio a la tribu de Rubén, que era el primogénito de Jacob, pero de profecía o pronuncia y lecho de muerte, Jacob le dijo que por haber perdido su derecho a la primogenitura, Rubén no iba a sobresalir como Simeón y Leví. Habían actuado de manera cruel y sus hijos serían dispersados por Israel. Por lo tanto, el privilegio le correspondía al cuarto hijo de Jacob,
que era Judá, la tribu de Simeón, que subió con la de Judá y recibió pequeñas porciones de tierra distribuidas por todo el enorme territorio de Judá. Esto nos muestra que al haber vendido su derecho de primogenitura, perdió muchísimo privilegios y bendiciones que Jehová le hubiera podido dar. Gracias, Ante. Hermana Mirta. Llego a leí el capítulo 2, el versículo 3, porque allí Jehová les explica claramente lo que le iba a suceder si ellos no expulsaban a la gente que estaba haciendo cosas que a él no le gustaban. Él llegó a decirles, ellos serán una trampa para ustedes y sus dioses lo seducirán. Y realmente, Omonomba diré umirralita iñerenduba, Opua, Gendahuepe, Itairacuera, Ocuaiba, Ñandeyarape, Jaumim Baeta, Oyapoba Ecue, Israel Erejejape. ¿Y qué pasó? Bueno, Baepa Oyapo, Iba, Ñandeyara, Erondepe, Ja, Omumbaeguazú, Ñandeyara, Guaucuera. Así que ellos cayeron en su propia trampa por desobedecer a Jehová. Cosa que a nosotros también nos puede pasar si tenemos malas compañías. Último comentario, Fernando. Sí, también encontré ahora Curí en el capítulo 1, el versículo 20, perdón, el 22, cuando menciona que José sube a pelear contra Israel. Entonces vemos cómo Jehová está de parte de ellos, ¿no? Esto nos demuestra que en muchas ocasiones también tenemos que demostrarle a Jehová, porque el subir a pelear indicaba a aquellos que tenían que estar ya preparados para que recibieran ahora la protección y la aprobación de su bendición, su protección. Y seguramente Jehová nos la da en el momento adecuado. Gracias, Mantén, pero ve de comentario para. Gracias, Neve Marcos, te compartiré. A cuando haya seguido ya Jao Peisa, a cuando haya ya pusacata o parte de lectura bíblica, Jueces, capítulo 3, versículo 12 al 31, bebé. Ya pues acá tiene hermano Arnaldo Ramírez. Jaumi israelita, oñe peruye, oyapo, iba Jehová renondepe. Upemaro Jehová, ya en Lompe, perrey de Moape, o atacaja o ganá, umi israelita, pe. Porque jaecuera oyapo, iba Jehová renondepe. Upei, Eglon, Oweru, Abei contra Pecuera, Umi, Amoanita, Ja, Amalequita, pe. Jaecuera, Oñoreiro, Israel contra Pe, Ja, Oyagarrape, ciudad de las palmeras. O serví Eglonpe, Perrey de Moape, 18 años. Upemaro, Umi, Israelita, Oyerurea, su Jehová, hoy putivo, jamás su Pecuera. Ja, Jehová, Ome, su Pecuera, Peteín, Salvador, Jeraba, Edu. Gerar, Raúl, Peteí, Benjaminita, Jaeva, zurdo. Upei, tiempo iré, un israelita, o mondó supe, o huera jajawa, pe impuesto el glompe, pe rey de Moape. Edulcatu, o yapo curi peteí puñal, jaime yobaiba, de 38 centímetros. Jao y pona, y cuacuape a la derecha, gotuo, y yao gulpe. Upei, Edur o meepe impuesto o huerajaba en glompe, pe rey de Moape. En glondingo, jaeva y cuepe te incuimbae y curaitereiva. Edur o me erire pe impuesto o se ojo o mi gente o huerajaba y cuendi abei pe impuesto. Pero jupultivo y cuay o mi Dios ranga o iba gigalpe. Edur o yehuye pe rey rendape jaje isupe. Rey, jaesen debe pe te imbae ñemijame.
Upemaro perrey y tape jopa o awi. Upepe completo y te hicieron fuera o jopa upewi. Upemaro edur oñemboya perrey rendape o guapuyabe jaeñope cotu oñembopiro jape ja edur y supe. Ñandeyara y candebe peteimba Upemaro perrey o puay tronowi. Upepe edur o bueno y po izquierda pe y puñal o iba y cuacuape a la derecha gotu. Ja hoy kutusupe juepe. Upe puñal hoy que paitejese si arribe en si iware entero pe jue puere oñembotu pe kuse rejebe. Porque jae doje kuiri pe puñal ja upepe o semba pejekaka. Ja edur o seo cape pe terraza rupi ja ombotu ja otrancape coturoque. Edur o jorirema perrey siervo cuera o huye. Ja topa oye llave a jape o que upevare ja cuera hei. Oimene oigina baño pe cotu y piro jape. Ja cuera are o seguido jano ja upei oñe piruma oye apujese. Pero perrey do abrir y pe terraza pegua cotu lo que upemano o ya agarras y cuay pe llave ja o abrir ja o hesha perrey pe geonwema oye pusope upe educatu o cañuma a cuera o macanea allá ja o hasape o harupi humidios ranga ja o maje porante pe lugar gerape se irá ja o majebo y Efraín pe, oijame o mi montaña, jae ombopu peturu, ja umi realita o hueyi o mi montaña wi, jae o muacan su pecuera, upepe jae jei, peche seguicatu, porque Jehová o entregama pm pendepope pende enemigo fuera pe, un mismo habita pe, upemaro jae cuera o segui supe, ja o yagarra o mi lugar oye cruza ja pe Jordán ja o yoko o mi moabita pe ja no permitir su pecuera o cruzar upemaro ja cuera o yuca 10,000 moabita pe entero vete o mi cuimba imbarete ja o yonairo coaba pe ja ni petei no ye salvai peisha o mi israelita o yagarra y Upe moaja uperire hoy cogi cuaipu aguapupe upe 80 años. Edur nire oiba cue otro juez Jeraba Sangar Anan Raú jajaeo yuca 600 filiteope petei picana pe oye purúa umi animalje jae o salva valcue abei umi israelita pe. Muy bien, Arnaldo, muchas gracias, Manté. Y por ahí te lees y gusta ver ya pues sacan de ese hermano. Lección 5, GI Peisa, el león hoy Haisha y Toye titula, Jambaepa Heisepea, Heise que pronuncia pona, vaena mi palabra. Apiaco ya hay catamos ya popea lleva, ñandego paraguayo ma hoy lleva, muchas veces catuca jinabe ya crees, allá para como ya voy a lo mejor ya hay manera ya pronunciar cuá, pero sin embargo se puede indicar tu hina veina do y peisa. O para año importante que ya ye prepara por manera hey. Ja eñeja ay cuamba ere para escribir pe información rele estaba. Peisa hoy coramos allá va ya prepara por ya esa más hoy de caso voy coja peisa ja ya entender pe información y catuta ya lee de uno y te. Así que muchas gracias, hermano Arnaldo Peaco Partere, que te y preparar pona, a ese que na pecha, hermano. Así que pecha ya me enden pe aguille Peaco Partere. Ya seguiste ya hao, Peaco Parte, ñambo pona mejawa, a pe parte pe ya recogina, pe parte y titulaba ñañembo Jehová pe hayayirure supe tañan de puiteo. Ayer para hermano fuera peco yande yaikuaba pe Paraguay pe ñemiti pe campo de yaikoa ñande ayepa yaikoa ayepa
que ña ñotitran opetei kogan bae ñandela ñandere enviapo yaja ya prepara pebe ña ñotype semilla hapeikatu ya seramos para ya ocente mati tiempo a semilla o geñoy o peila tocaba ñandebe jaejina ya ya kapi imimi ñamongu engu eso pebe ya platu ha me katupe o kakuajo ñande solamente cuida ñandere enviapo jae upea pero ñañema en cuenta sin que ñañeme en cuenta pape koga o kakua ñande na ya poi curio prueba ñande na ya kwai ba esa poi ko pero oiko ha ñande hermano pero ya kwa pona pea que ñande ya Jehová ha pua pomo kakua pe plantita ibe ayepa pea ko casi que tu vaya comparable yo mi ñande rendugo mi estudiaba la Biblia ayepa ñande que tu hina ñandere envia poja e ñaño tupe semilla ñape ñande yarañe epe corazón me cuera katu ya kapi mi ñamongo engo eso ya será un ope ha sin embargo kakua jova ñande ñe me en cuenta pero ñete jape ja e Jehová hina la homo kakuaba y corazón me cuera ope moraihu ore coma ese hina pero hoy pete imba es importante bate cotenella y de con cuenta ese hermano cuera de parte iba Lucas capítulo 11 versículo 13 PGI Peisa. Peningo pecador, upeisha no yepe, upeisha no yepe, me regalo y ponaba pendera el cuerape. Upeisha no ningo co utevente manderu, penderu o iba uvaga, pero me eta Espíritu Santo, umi oyerureva pesupe. Así que para recordar en cuenta, hermano cuera, ñañembo me Jehovape, ya yerure soy Espíritu Santo y que tu hanwaisha tayen de putimo javi ope estudiar ñanden la Biblia ve que tu hanwaisha geñoy jauka cuajo Jehová ginara monka cuava a ver importante ñañembo genivei ayepa ñembo eru pilla yure soy Espíritu Santo javi ya esupe va ella pa olla pomana peñembo ve que tu hanwaisha ja evo yo recoti relación ñande yarandi peñembo eru pibe ayepa Kato Hamaisha Peisha, Pe Semilla, o Kakua, o Jobo. Así que ya entendé por una vez, jamás te compartes, hermano. Fuera ya te tapete en video. Oye, titulaba ya acepta Jehová ayuda. Peñembo ya te tape video, apegate ya de cota boja pu pregunta y que tú estabas ya contestar. Entero mi enemigo. Vos tiempo para Jesús no curi Jehová muy jamás super rey ramo. Pe por anduje y mare para ya cua Jesús windo y coi jahue rey. Hoy no guare que va pe ari ni ojo mirente uvagape. Sí. Porque ando y coi su rey. Pero va para Jesús y discípulo cuera pe oyerure jamás. Sí. Umimba ella kuama hoy. To upe reino. Y que tuya eu peo y cota jamo tobe. Pero mba ella que tuya kuama epa le kuama vagape. Mi texto mismo upe vengo a contestar pe pregunta. Ya leena. Es un boive. Ayer urese min debe algo. Y ponata ningore preparar a moñón de estudio na. Porque peixe manteve Hamba elanda y catuiro. Nace tiempo en gomba evena. Ay cuau pea. Enterongo ya iku peixe. Nengo se entendemos ay ointe. Ajá, mase. Va, ella moleca toi pute gomi chupe. Shemo akuri importante ha chupe en la hora estudio. Pero a malicienda ha eu peixe. Otra semana examen final. La pe estudia y lo cree y peluta chévere. Upei, Shemanduala e iba primero a los Corintios 3:6.
ñande yara hina upe mongakuava. Upe vara jerure chupe oipytyvõ hag̃ua aramípe ha hejaite ipópe pe situación. Nilda, se disculpa Mina, por favor. Tranquilo. Ani ella puede. Pero se nerviosa inte curi. Pero hay cuane razón ja. Upe ya ye pueda mongueta ponalo y Tranquilo. Legal ko. Te chaucan deben vaya para allá prepara. Oíme. Sí. ¿Sí? Gracias, Jehová. Dale. Bueno, ahí te vi peaco videos ayer. Así que bueno, cuando haya otra oportunidad, ya contestáis mis aguas peaco videos, ¿eh? Pues primera pregunta es, ¿va de situación pepa, va de situación para oye presentar Nilda pe o estudiar ya aramindi? Familia Caballero. Ya estamos en este momento para de que la estudios este cu de gusto a su bella porque oye pues no iña cargo otro lado, no ni concentrar la estudiona. Entonces Pepe Nilda peño complicado porque cuando va esa pecatuya pues puteo a chupe. Así que o pao pe estudio me hace súper de sugerencia, yo prepara para agua, pero en este caso ahora a mí por momento porque hoy abrumado por Getamba y la universidad pe prueba que esto que el otro oye saturalento había sido. Entonces pues voy a complicar y mí la estudio. Exactamente, pues la segunda pregunta, hey. Va ella para primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Hoy pues Nilda pe. Jacinto. Bueno, a bellas esas lleva pe hermana pe pe primera a los Corintios 3, 6 le lleva iba. Ha ñande yara hina pe omonka kuaba. Upe varo yerureo y pues mi hagua aramipe ha oje ya paite y pobre pe situación. No puede ser Jacinto, hoy pon ahí. Jesús, por favor. Y por ahí te dedico ejemplo, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Tipo sí, porque no salen las cosas como uno piensa, como uno quiere, sin embargo la oración y en Bohemia Antillana es confiar también, porque a veces no es por nuestra cuenta, sino es por la bendición de Jehová y por el Espíritu de Jehová. Y así lo entendió esta maestra, ¿no? Que al último resultó todo provechoso. ¿Por qué? Porque oró y esperó que Jehová decida la situación. No puede ser Jesús. Va ella para Nilda o solucionar era UP situación. Mari. Gracias, Gustavo. La ñan bohemia de Yara, haya que ya hipope, la ñan de preocupación. Exactamente, pues hermana. Así que Jehová y nada lo encargaba ayer para la estudiantes fuera ayer para Peisa. Así que bueno, muchas gracias, hermano, hermana Cuera, y por ahí te depende de comentario. Cuando ya seguita, ya jao, parte, que se puede, estudio bíblico. Lección 2, introducción.
ya te de hermana Estela, a Silvia cargo de Peaco parte. Bueno, Silvia, este día tocañan de Beñamoñe Punupe, lección 2. Justamente iban debe la Biblia, me debe esperanza. Allá ella, allá va ella por el mundo, vegetar problemas de diferentes tipos. Y que tu oye y mendez y narejasao mi situación y ye tu uvaja. Y que tu oye y por andú o ni solucionane pa ko ambae. Sí, las hoy gente la asaba mi situación y que tu uva si no detalle conocido fuera. Upevare y monata ya va esperanza para me la Biblia porque Juan ahí va iban de ya con mundo. Upe sheite Silvia. Upe vareco párrafo 1 iñan deben baisha wa esperanza me iñan debe la Biblia. Hace un párrafo 1 va en dedicatures echara. La Biblia ni con da te va ere pa o problema con mundo que si no como ve o iñan debe umiva con el tema o pataja. Y voy tu veisha perecota esperanza nena anotas etamba epona. Y pone interés la respuesta. Pecheite. Con promesa por inte ya topaba ape ñan de yara oíame, porque oñe punudo texto de Jeremías 29:11, oyucado y Jehová hei. Hañan de chicuado con a promesa por inte. Va, ese catuña ne putumo. Ñan de positivos, ya ¿no? Y pone interés y pecheite. Pe otro párrafo. Chucañan debe haber es importante. Pero ya le mira en la pe Apocalipsis 21:4 ya citado. Pues que tú cuando le leñan debe. Sí. Ñande ya no cambaiteta o mi gente de Saúl, anda y por imabeima o manova, o ni lamentaba, haseba ni haseba. Mi maeo y coba y puma o pam. Gracias, Leja, bueno, y por la lectura. Ayer por inteco promesa. Sí, porque cuando está más o manova, o pebare, ojalá uno cumplir con la promesa. Pues Silvia, con últimos tiempos, pues ayer iba ante oillas ya con el mundo de yerere. Upevare y por ipe otro párrafo, porque iñan debe va españane putumota, hañeña y jamás seguro, ñande yara cumplita con la promesa pura inte. Va epa chucañan debe último párrafo. Ya sé yo, ñande yara ñe. Hoy pone interés, Silvia. El párrafo para cuevos y hoy que ñamon bareteja, guañan de confianza la Biblia, que te bella lee meme. Upeva monbarete tañan de Yerovia. Vea ya recotas allí papel confianza necesaria que tu mamá ñan de ya Yerovia, año mi promesa por ahí ya topada con tanto Jeremías 29:11, Apocalipsis 21:4, ve ahí. Y por ahí te con ella se llama pues este día. Ahorita cuando gustas ahora, va para ya por la tierra pasito y mía. Bueno. Muy bien. Y pon ahí, hermana Cura, Paco parte a ver. Gracias, Mantestelas, a ver, Silvia, Paco, partica tu mija, orepe, yapo. Añete, jape, y tiene un peaco estudios, ayepa, o pe lección 11 en goje y LE, eñe, nume. Va, epa, heise, que eñe, emana, nume, hemos en Hawa, a ver, un minerendúa, Para es importante es preparar el corazón, en pensar, hay pensado minera en dúvare. De ambas, ella recordamos en cuenta y que tú estás ginas ayer para que ya ñemon que estás en día de fuera, hape sharupi, pequeña y contagioso, haisha vei, que te tapisai que namo, enseguida más o bañan de geo pueda ver ayer para. Hape sha opeyan de en dúa, ya hay que más ver. Así que, y por ahí te espera con desparte. Javi y Silvia, muchas gracias, Mante. Y por ahí te cuando ya seguita, ya jao, de parte ñambo es por una vez jamás.
Perdón. Ya y Cristiano te dice, voy a comparte. Ya pura hei taupaná, ve pura hei número 53. Bueno, Peisa comparte hoy interesante. Entero voy a pedir de esa tiraja lleva la dibujo fuera a llevar. Ahora comparte ya está el coquena que va amigo gramo. Va, parte va el padre cobra en cuenta predicación. Así que ya tendré por antes, aunque que tú ahorita unos ñan de hermanito y puede que tú contestar a pregunta B. Ya video. Hoy me le catutere José Treino a predicación, pe. Pero ella preparamos, pio. Esa nomina se peite. Hoy hinambo japumba ella recobra en cuenta y se envolve ella predicar será. ¿Va, papá? Primero ya ye prepara pona. Segundo ya ye monde pona. A tercero ya ye porta pona vaina. Teco te veningo ya ye prepara pona. Upeara evete ya ya povana y catujanwa ya predica pona. Ñamba apo hanwa y coteme umi herramienta. Haya predica hanwa upei santeabei. Hajeta iterei herramienta ya recowi y catunda ya ikuai mava pa ya puruta. Pero ani ya puapu. Upeana ya recope kit de enseñanza. Upe penda hasiete ya topa hanwa umi publicación ya puruta va predicación pe. Pero practicaba na ese envolve predica. Nai poramo ainingo ya practicara moña ano allá pe ogachara pe. Koan areima preparado. Pero te cotemea veí eñe mondepona. Ñaña tendeba araña ne pintare, porque ñandeña representa jina Jehovape. Ya ye prepara hanwa te coteme y por abo umiao y decente va predicación permana. Ani hanwa ñeñe evaí Jehovare. Ha eningo siempre y potaña ñe mondepona ja jecoitepe. Upeba y seña ne pinta pona ja ñanerea kwa asuba enaja. Ñandeao opita pona vara ñandereje. Pero onda ja eva era la ñande yo puetere iba. Aveí ñañe peina ponaba ena.
Hando vale ñañemonde oñemañaiterei hag̃uáicha ñanderehe. Ndechukuiterei chera'y. Ko'ág̃a katu jahecháta mba'éichapa ejeportáva'erã predicaciónpe. Jajeportaporãramo predicaciónpe ikatu ñamomba'eguasu Jehovápe. Upévare ndovaléi ñañe'ẽ térã japuka hatãiterei. Jahuga ha jaike propiedad ajénope. Avei ndovaléi jakaru japredicáta jave umi géntepe. Aníke nanderesarái chera'y. Jajeportaporãramo predicaciónpe umi gente oñe'ẽporãta Jehováre. Ñande ndajejaposéi mba'eve oĩvaíva. Ani hag̃ua ojetopa mba'eve ivaíva ñande serviciope. Ko'ág̃a iméma preparado ayer. Sí, reiméma preparado. Ha ko'ág̃a ikatúma rejapo umi mbohapy mba'e ñaprendeva'ekue. Mba'éichapa, cheréra Dani, hande? Hola Dani. Cheréra. Muy bien, así que ejemplo de poner allá de Dani, ayepa. Bueno, cuando ya por anuta Leandro pe acoporando. Va ese país que tú de preparar de predicar agua. Las herramientas provistas por la organización, el kit de enseñanza y practicar la presentación antes de salir. Exactamente. Y por ahí interés, Leandro. Muchas gracias, Mante. La segunda pregunta. Va ella para ñemonde ha de ya reglamana de predicar llave. Ya pues acá está Federico. No te rías, lee. No. Dale, nadie te está viendo. Antes de la predicación. Dale, Fede. No me hagas esa vergüenza. Antes de la predicación, tenemos que nadie te está viendo, lee. Lee, ya está. ¿Qué dice? Antes de predicar, ¿qué tenés que hacer? Que estar bien arreglado. Antes de la predicación tenemos que estar bien arreglados y portarnos bien. Muy bien. Y por ahí te leí, Federico. Muchas gracias por tu comentario. Muy lindo. Muchas gracias. Ahora vamos con la tercera pregunta. Va ella para ir en comportaba en la predicación. Vamos a escuchar ahora a Franco. No reírse mucho, no llamar la atención y respetar a los vecinos. Eso, muchas gracias. Y por ahí te leía de comentarios. Así que muchas gracias a Lucía, que a tus abuelos peisa. Oye, pues para ahí familia cueran día de hoy. Muchas gracias, Mante. Cuando ya seguita, ya, o sea que ya se llama, yo por ejemplo, donde ponamos allá de Caleb, Dani, Guaranipe, así que peisa, yo pegar ruta bella tomante, lo vayan de peco ejemplo, ponaite. Cuando ya seguita, o pe parte unas cuantas ideas y gusto ves, agua, pe a tu predicación. Ahí ya te hermano y ritual viso. Muy bien, Coapeo de su caja enseñando y a Gustavo de sus títulos a Yepa. Osita Hebreo 10, 24 a 25. Upuepe ñaña interesa que no yo genian de pueite viveja ñañe mosquine ya por haiku hanwa haya ya po hanwa y poraba. Oíramos yepe o de poco agua falta meme reunión jape a niña de ella y ya falta sino ñamo kine ivana haya ya po vana ko amba ko ute ko anga ya sabo ñan de ya días ni a un baitema. Sí, o su caja señal debe pegar por parte. Pero oye ya de predicación boveja unir reunión y que oye que guayterei. O sea que la misma cosa es una ya con añan de atiro guaycha como ñaí peati oye ya predicación peruana.
Upeare ahí porque un mío a Jehová regalo o me evañan debe ya yo hay juve hañamba a popo na vejama. Haupe saite upeare hoy su cañan debe coato algunas instrucciones a ver hija yepa porque se que peatio de yapoa predicación bogue y pucubana 5 tera 7 minutos. Haupe peje te cote veo de yapoma o mi arreglo oye yapopama o mi territorio oye yapoma peñembo. Así que por 7 minutos pe ñande ya le comará con todo arreglado. Ayepa y catus aguaisa mis hermanos o sema o predicar. Pealo su caña de erepa importante te ayepa. Upea hei hoy mera moco a tío ya po reunión iré catumbu que vema hoy. Ponerle que los domingos o para ir a reunión ya por la mopeate ya directamente pues ya por matín arreglo y catus aguaisa los hermanos directamente o seo predica. Upeare y peo marcaba para predicación o preparaba un mi punto y de provecho estaba un mi hermano pe o predicaba pe upe días ayepa. Por ejemplo, había oíamos hermano y tatúa o predicar sábado fue añonte más todavía y entonces ahí pues venía en cuenta que los hermanos solamente tatúa predicar el sábado fue entonces pues hey tatúa ya poco ambas tatúa punto principal ya trataja directamente ya guiamos a los hermanos a la predicación. Usted va hoy su caña debe coape 11 puntos muy importantes. Y Catuña comenta coape, te comenta, éramos a hermana aviso, el primer punto. El primero que y Catuya y Purú, parte, ñane monguetaja a la gente en di. O seba ñane programa, va ella payaico, jaya predicaba era. Programa reunión peguará. Exactamente, muy bien. El segundo punto, según su caña debe, son puntos prácticos. Sí, maestra tío Fabián. Claro, consideraciones pero tuya tratar brevemente, pero tiene noticia, último momento, Seba, algo, oñe, Eva, y la gente, la mayoría de un temare, que tomas el chamba, por andu para tuya ya po, ñañe, amba este esto para tuya lee, ya dirigís más la atención de la gente y en día reino, va ella para solucionar un poco el problema. Y analiza brevemente un poco el tema, hay que tú, ñañe, pero. Pues ahí te, Fabián, muy bien. Con ahí te leí, hace uno de su cabeña de Pembo a pujar. Sí, hermana Gladys. Sí, va para acá tú ya peo gallara heira moñón de petín baña neñe yo coja. Exactamente, muy bien. Sí, hermana Débora. El cuarto. Ni pensar, va para acá tú ya PTI persona do werovia iba peñan de yara o exestija o werovia pe evolución o nieva pe otro idioma tera oreco PTI religión da ahí va la conocido va nian de territorio. Pues Débora, muy bien, excelente. Familia Infran. No se te escucha, Belén. Gracias, disculpa, Irrito. Ya ella va ella para Icatuya y Purúpete y parte o iba en el sitio jw.org, aplicación JW Library, era la Biblia, pe. Exactamente, muy bien. Sí, familia Ríos. Va ella para Catuya y Purú de información o iba a Pequín de enseñanza. Ahí está, muy bien. No puede dar su caña de así, hermano, ahí, Fernando. Habéis Bahía Paicatuya, predicar por haber por teléfono, ja carta, era yayapó por haber humir revisita, ja estudio bíblico. Muy bien, excelente. Sandra. Gracias, Rito. Dice, Icatú ñamu mandua yeu, hermano cuerape, va ella pa, ya ye cuidaba era ya predicar ya, va ere pa importante, ñañembae de chacoa, ñane comporta pora, ñanderoru,
ñande positivo ja humilla. Upeichaite, muy bien. Familia caballero. Yaipuru petei lección oiva pe folleto ya le dejan boel por abejagua. Exactamente, muy bien. Hermana Mirta. Yaekuan baeya paikatu ñamokirei ja ñepitivo ñane irume predicación pe. Upeichaite, muy bien. Y por último, hermano, si hay la familia presentado. Era Jaipuru PTI texto, lleva pe predicaciones, pera PTI experiencia, homocurenuaje. Exactamente. Entonces, según Ochucayan de Petendiguay en cuanto al trabajo en la predicación, por su caja PNP comentaja, güey, Shamba para importante, allí para primer lugar, Yande ya llegué a poner Catujan, güey, Sanyawan, un corazón, y corazón me fuera un niño en dua corazón, me allí a otro, o Ochucayan de Ave, que Yande ya más preparado y Catujan, güey, cualquier situación no me presentaba, pero Catuma Yande ya preparado. Va, ya está súper. A otro punto, hermano, pero su caña de coape que ya pongan una pregunta al final. Va, eres importante ña mema oñe pirumbo huepe a ti oye predicajan. Va, eres importante, podemos comentar. ¿Por qué es tan importante estar antes de que empiece la reunión para la predicación? Hermana Ana Maldonado. Importante porque ñaime más seguro la ya estaba y que tu aguanza mi gente corazón. Exactamente, hermano Humberto. Hañan debe ahí sí utileterei porque de paso siempre ñaño moquine el momento previo y que tú algo más informal we teripe ñande atimbo we peajina lo mismo y te maya yuro ware betin ora wiña zeta llave. De paso ñaño ñandu ñaño moquine jaupei ñaño mongetala hipi uawi pe atimbo hueña sembo huella predica. Muy bien, sí, hermana Justina. Es importante antes de la predicación porque pues son ñajendumba, es para inhalar hermano o desarrollaba y tanto aunque ya puru mis textos hoy puru ave y ñañan boeva y tanto aunque ya la gente Pues ahí te Justina, muy bien, excelente, y por ahí queréis en el comentario apenas hermano fuera en la congregación guaraní cada vez que ñañe pregunta la predicación siempre pedí presente afuera es importante o su caja y señal debe coape que ojo yo por la reunión de congregación como la reunión de predicación porque Jehová como y ambas ape ya poco poco. Muchísimas gracias por los comentarios, excelente. Debe haber ritos para compartir que todos ahora pesa ya oye desarrolla con para compartir ahí. Bueno, con ella jato de parte estudio bíblico congregación Peguá, ya está yendo hermano Fabián Caballero Cargo. Muy bien, hermano Cuela, ya seguita con peña de estudio del libro, ni una semana pasada, en cuanto a la visión de Ezequiel, me llama Pemarcare. Jacuan ya poñamos baita coporando entre todos, yepa. Va ella paño cumpliva cuepe visión Ezequiel tiempo, pe. Esta va paña aprendeu, pe, bawi. Va ella paño cumplita veña en el tiempo, pe. Así que, promo creéis entero de teba, pe, hermanito, que todos ya participa, ya en el comentario rupibe, ya sea de manera breve, algún texto o algo, entero comentario y valioso. Así que, entero te ha invitado. Ñañe pregunta la lectura del párrafo 9 y 10, o le tañan de veña hermano Juan Ignacio. Segunda de Crónicas 36, 17 al 20, hey. Upémaro, jae ombui contra pecuera, un mical de ocuera reipe. A jaeo yuca espadape, un imitaru sucuerape, pe templope boi. Hanombuazui o yuca jawa un imita cuimbae, ni cuñataí. Y tuyaba ni hasecatuape. Hañandillara o me embaite chopeo y me iba huive. Completo y un mite en biporú o iba de cueñandillara te irogape. Tuyaba Hamishiva. Había un mi tesoro Jehová rogapeguá. Jape rey o mi gobernador tesoro fuera.
o verás a paite Babilonia. Jaeos apuñan de yarate eroga, hoy te paite Jerusalén muralla. Os apu completo y te mi torre y seguro por abas os hundí entero en bae de valor. Ahora jaba prisionero ramo Babilonia pe, umino manoi baecuepe espada pe, ja oicoyo bicuera y esclavo, ja itaruacuera esclavo. Oñe purume ve o goberna umi persiagua. Ezequiel profecía oñe cumplió de cue año 607 p. antes de Cristo. Babilonia ejército o jundiro guaré Jerusalén jai templo. Babilonia jae curipe teí copa de oro, Jehová pope. Jajaeo llevaleje secuera, oñoje jaguá y poyucue Jerusalén ari, japeya o castiga el pueblo. Nañeren duyeteba de cuepe. Oye yucapi cora entero we persona pe, nahaniri. Ezequiel visión o profetizaba cue oítas a unos cuantos ye salvaba umi Babilonia we. Umi fiel oye salvaba cue a putepe o iba cue umire cabita, pe etíope, Ebed Melech, profeta Jeremías, y secretario Baruch. Ya ye podamos manguetáramos Ezequiel visión de Jeb. Ya ella cuao mío ye salvaba cue jaja, un mío suspirá, jaipo a Jeba. Umima Eva y Ete, Jauporon Boye Guaruba, Oye Yapoba, Baecuere Jerusalén. Catueteo y menos el combo B, Peña Hundí. Jaecuera, o Yaucara o Servija Jehuape, año y tente. Jaumoye Guarujá, Chupecuera, entero Umimba Eva y Oye Yapoba. Upe Cherupi, y Catuba Cue, Oye Salva. Muy bien, por andú párrafo 9 y 10 ahí. Maba pa umi y fiel oye salvaba de cue, oñe hundino guaré Jerusalén. Hamba epe catuña aprende shubicuera. Ana Isfran, por favor. Gracias, Fabián. O comentañan de coaco párrafo que un mío ye salvaba de cueja eva de mi persona fiel va. Un mía pute pe de cue. Ebed Melech, pe etíope, umi recabita, pe profeta Jeremías, jalai secretario Baruch. Umía jaeva, ecue mi persona, o sufriba, ecue oñe lamentaba, ecue y plajeva, y ape, porque onga se treí umimba eva y oicoba, pe Jerusalén. Eso, excelente, upei te. Va el momento que os yauca con una persona, justamente que iba a Ezequiel 9:4. Va el momento que os yauca y cueña en Brasijá. Mirta. Momento importante porque Ezequiel 9:4, que Jehová le dijo al ángel, recorre la ciudad y pone una marca en la frente de todos los que suspiran y se lamentan por todas las cosas detestables que se están haciendo en la ciudad. Así que para salvarse las personas debían tener esa marca. Muy bien, excelente. Y en el caso de Ebed Melech, Jeremías, Baruch, va ella os yaucaji, entope os yaucaji cuei, o a combae. Y catu ella Jehová os salva su pecuera. Emilio. Rocha Caña, Tejate, o Jaicoterizar, la Jehová ya puedo hacer fuera, porque a mí me lee, por ejemplo, que te entienda, o a llegar, pues, que viejo, que te van a salvar, un profeta, pues, Ibarú, que tiene personas por tiempo de izquierda, aunque varias escuelas, oye, prepara, oye, Chalcaña, Tejate, o servicio, Jehová, año y tente, aunque varias escuelas, Ombo llegó a que su escuela un entero va ahí, a escuela echaba o que tiempo que mi realidad ya fue, a que varias Jehová, o precoce de poner en cuenta a hoy está. Bien, excelente. Va año pe Babilonia destruí Jerusalén y templo. Virginio.
en el año 607 antes de Cristo, por destruir Curi Jehová, pero ya Jehová es Dios justo, realmente, porque a pesar de que esta personas y en duda que ciudad o destruir mi gente, pero a la vez o preservar mi persona y fiel a que supe, oye mencionaba, por ejemplo, Paco Párrafo, ya esa por ejemplo, Jehová, o preservar realmente, o salvar Curi Supercuera y en los agüeres. Pero entonces con experiencia, ella ya hay córamos ya peco mundo, o James está injusticia, maldad. Bueno, el tema de Jehová fundita, con ansia va persona, pero a ver, o salvata entero, mi en duda eso. Eso, está excelente, Virginio. Jesús. Sí, pensa gente o suspirar y viaje, pero no se quedaron de brazos cruzados, actuaron, como por ejemplo el Melé, otro, cuando vio la oportunidad de servir a Jehová, hacer una obra a favor de los profetas o de quienes estaban a favor de Jehová, arriesgaron, se propusieron hacer por lo menos las cosas. Entonces no es que suspiremos nomás y nos quedamos sentados, tenemos que actuar también. Excelente, Jesús. La pregunta es, ¿cuándo es el momento? En el caso de los profetas, ¿en qué momento hicieron eso? ¿Cuando vino la destrucción ahí enseguida? ¿Después de la destrucción? ¿Cuándo fue el momento de demostrar esto? ¿Ramón? Un ejemplo de esto es el caso de Baruch. Es decir, la vida de Baruch de servir como secretario, pero en un momento dado se fue desviando de servir a Jehová. Y se le hizo ver el error. Y Baruch cambió, modificó su conducta. Es decir, que fue antes de que realmente viniera la destrucción, haciendo caso a la advertencia que Jehová le estaba haciendo ver. Excelente, excelente punto. Entonces, por ende, va eñandeña aprende coaco punto, güey. Para resaltar. Alviso, por favor. Claro, su capo no hay que leer de coate con Ezequiel tiempo que hace para sepa hoy coaco mi gente a hoy coaba Jehová, eso no conoce ya pues Jehová, poco no se pone increíble pues pero sin embargo va esa pausa pero ánimo muy o ya po mi va y Jehová pues voy a guarua. Entonces te va su caña en el tiempo pero ahí va esa paña de Mesina Jehová de nombre a después esa hina de ña cada día que tu avanza ya popes a él portar de Eso, excelente. Muy bien, oye, ya ahora pe diferencia. Y esa mieta párrafo 11p, más por representar recuperar con apetín tarerujo mi sei cuimba ya le mina. Oñe marca picora cae literalmente coa y pielo a peisudope. La Biblia de ir Ezequiel era otro profeta, o hasaja we Jerusalén dupi, o marca y sudape mi gente y fielo ape. Y catuya de upeyar Ezequiel visión, o ejaucaja we upeo y apo mi ángel cuera. Peyarupini peteído y poran de catuy, después o ella. Pecuimbae orecoa petín taruru, ja umise cuimbae orecoa giarma, o por jundijawa, o representaje o ángel cuera y fielo ape. Siempre viva preparado o yapó Jaguá ñandeyara voluntad. Catuete, Jehová, hoy por un era mi ángel pe o dirigí Jaguá de castigo o va Jerusalén pe nañerendú y Jaguere. Un ángel o ya asegurá ni Jaguá ni jundí, un mi y justo ape, un mi ñañabandí. O moirumo guaya peteí marca, un mi oye salvata basubare. Parando párrafo 11. Mama pepa o representar pe cuimba eore coa petín taruru, jaumisei cuimba eore coa hipopes y arma o por hundi jawa. Maxi?
Pecuimbae orekoba petintariru, ha umise cuimbae orekoba, hiarma oporofundi, hawa o representa Jehová, ángel cuera y fiel vape. Siempre iba preparado o yapó hawa en a voluntad. Excelente, muy bien. Va eso apoyar con comentario Salmo 103, 20 y 21, Heiva. ¿Ani Maldonado? No pepe y Jehová que un ángel y obediente va a pejar o asegurar su pecuera la recatata a su pecuera. Exactamente. Fernando. Claro, y el Salmo 103, 20, 21, que los ángeles son aquellos que están sirviendo, alabando a Jehová y que le están obedeciendo sus órdenes, ¿verdad? Así que como bien veíamos, el trabajo no se tenía que hacer a ciegas. Por eso lo importante, ¿no? De no solamente ponerse en contra, no aceptar la maldad del sistema, sino, como veíamos recién, aferrarnos, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que también no acepta la maldad, pero falta algo más. Nos están aferrando a la justicia divina. Entonces, le tenemos que demostrar a Jehová esas dos cosas, ¿no? No amar la maldad y a su vez estar aferrándonos a su justicia para que también podamos ser vistos por estos ángeles el día de la destrucción. Excelente. Entonces, uno va en la destrucción. Umi Babilonio, o arrasar al azar de ciudades a mi gente, según cuaco análisis ya pagina. ¿Ángela? Najani dice que un ángel oña asegura hanwa aña ani oñe juni un justo ve tomi ñaran iñañabandi o morai pusha petei marca uni isugapa asuga. Okay, sí, importante que yo vea porque como recién dijo el hermano, o ir por afuera o usar la justicia, pero no hay cual Jehová, pues, de enviar poja, oñemos a un Jehová, pues, y catuja de fuera no fundir. Eso, pechité. O sea, que ahí tiene marca literal, oye, es Java. Ahí con mi ejército valiendo, peana yo caigo nada porque peor que marca y suare. Ayer. Mirta. Nahaniri, la marca es simbólica, por eso Jehová es tan justo y tan misericordioso que solamente aquellos que no merezcan morir van a ser salvados. Por eso es una destrucción selectiva. Este sí, este no. Como lo fue siempre, como lo fue en el diluvio, como lo fue en Jerusalén, en este tiempo. Siempre Jehová rescató a los justos. Excelente, muy bien. Hoy petí texto, pues ya estaba por alto CGWI, en el párrafo 9 y 10 que había de correlación con ACO.p, segunda de Pedro 2:9. Va, hoy yo cañan debe. Ismael. Pues te toca acá por ahí en debe, entonces comentamos a veces lleva que Jehová o catoto salvata y siervo y fiero que su peja o mi oye yo pu ahí ya lleva. Va un adorar pues vi pu ahí te y ve ni justo hago gusta mi usara para allá mi ñañaba. A veces Jehová siempre me comentamos mesa y fiel al en la marcación allá mi fiel va super. Y por ahí tiene comentario Ismael, excelente. Así que ya no agua pu de cuavo con yepa. Pero ya esa mieta va epa y se previsión ya ne tiempo pecuan a siguiente subtítulo, párrafo 12 y 13. Coheroite ñambojobaita Jehová juicio aracaebe doye shaiba weteri.
Peteillas asada su guasú. Con mundo oñepuru y beco anga pebe nunca andoico iba peilla. Ja nunca andoico como aveño perire. Ñajaro allá oico combae. Y catuña ne por andú. Oñe hundita picó o meraeva pente. Terapa. Oye por abota un mío merecebape. Oye salva. Oñe marcata picó un mío adorabape. Jehová pe oye salva jaguá. Y catu picó ya oñe cumplija aveña ne tiempo pe. Pevisión oye cuajape. Pe cuimbaeore coba tintaruru. Jao por marca vagina. Pe respuesta un mimbo japú pregunta pe guaraja sí. Vare pa ye cuau peba. Ye cuajawa ya yami ye Ezequiel visión. Ñane manduapa Jehová ojucuau jawe y posucue Jerusalenari. Ya yamina ye Ezequiel 9:8-9. Hey. Jajacuera ojo yucao mi gente pe. Jayente maputa. Upepe añesu jaomboya shero badure jasapucay. Anina tiñandeyara Jehová gobernaba o pambae. De yucapa tapicó. Umirra el guajen buba desde cuabobo de posucue Jerusalenari. Upepe jaejei sheve. Umimba eva yo yapoba Israel jajuda rogagua y valletereira zapam. Copa y pejeta tereío y oye yucaba, jape ciudad en ojete, umi y corrupto aún. Porque jaecuera hei, Jehová nañan derechai, Jehová oje llama kodwe. Ezequiel o que lleva kwe oye yucaparo guara, umi Israel guajen duda. Pero Jehová, jeimba ere paueruta peñe hundí. Primero, umimba eva yo yapoba, penación y valle tereíra zapama. Segundo, Judá pejeta y tereío y oye yucaba. Tercero, Jerusalén, Jaeva, Judá capital. Genujete un mi corrupto, baú. Cuarto, un mi gente, o ya poje tan baeva ahí, como y excusa jeibo, Jehová, ñam de pechai. Allí por mi maeo y coba el puepe tiempo, pe ya veí, coángaro pico mundo, pe. Un mi gente ningoje coba yeterei, y violento, y corrupto, ham doyero viañan de yarape. Jehová no cambia hijina. Upevare, umimbae ombo poshuba kwe chupe uma Ezequiel tiempo pe. Catuete ombo poshua vei chupe coa tiempo pe. Upeyaro, y catuya mise cuimbae orecoba giarma o por jundija wa ja pe cuimbae orecoba tintaruru o yejeshaba pe visión pe. Orecoja vei pete y cumplimiento ñane tiempo. Muy bien. Orandú. Párrafo 12 y 13, parte A. Hey. Vaere pa Jehová o Jicuaboba y posipue Jerusalén Ari. Hay por lo menos 4 puntos principales. Hay catuña comentada de a uno. Vaere pa Jehová o Jicuaboba y posipue Jerusalén Ari. Irene, por favor. Escuchamos el primero. Sí, porque el error de la acción era muy, muy grande. Como muestra el asterisco, cuando Jehová utiliza la palabra error, está trayendo la idea de que ellos actuaban de manera perversa y que frecuentemente cometían errores y eran culpables, ya que intencionalmente hacían las cosas para apartarse del camino de lo que era recto, de lo que era justo. Por eso merecían ese castigo. Eso, excelente. Oye, asama la raya Hikway. Segunda razón. Arnaldo. Gracias, Nino. Y segundo que Judape, esta iterei, hoy, oye, yucaba. Upechite, excelente. Y a su máquina algunas cosas graves, ayepa. Tercera razón. ¿Pelén? Jerusalén, Jaeva, Judá capital, Genejete, Umi, corrupto, Ahui. Upechite. A último. Raquel.
A cuarto, mi gente oya coge tamba ega hija muy excusa de que Jehová nañan derecha hija. Eso, exactamente. Recopa entonces Jehová razón nos y cuavos a Maipo si fue Jerusalén Ari. Así que ya ella va ella y tepa. Humberto. Sí, ya esa cuadre que razón de sobras ayepa. Ha algo que tiene un bollo ya añande una oyecita pare con airundumba añete jape y ya puede yo guañan el tiempo pues pero uno ya compara realmente ya esa día a día una noticia petangariripe va esa pa oye esa con gente corrupto gente ya puede iba gente oñembojoriva inclusive la ñande yaraniere upea se cañan desde que llegó jape tiene tiempo a ver oñe tomata jape medida. Upechite, excelente. Upeore pe parte BGI, va ere pe catuña no, con tiempo pe. O ya pota jave y upeixa. Catuya cita algunos textos a UPP. Débora, por favor. Claro, porque Heijaya Permano Humberto, un gente ningo jeco valleterei, y violento y corrupto, ando yerovia y de yarare. Heijaya veí un mi texto incitado pe párrafo de Santiago Jamalaquia, Jehová no cambia y gina. Upe varejae omboposhiva de cue chupe de más el tiempo pe, catuete omboposhiva veí chupe co tiempo pe. Excelente, Débora, muy bien. Pecheite. Entonces, ¿qué podemos decir de estos 6 hombres? Recuape arma por un día más. Oye, cumplita para el tiempo pe ahí. En resumen. Alviso, por favor. Pedazo su caña de bacha pero Jehová y justo que él no ya voy ni un momento un ya poja o decidía pero ya porque yo pues ahora un pepe que un mi cuimba un mi sei cuimba orecoba y arma o por un día guaja o mi marcaba o ya pota jecoitepe Jehová y Jehová su recuerda porque ella esa pama la o ya ponaba o mi no ya polla y vaya no solamente esa sino o ya avisaba y su pecuera, pero la escuela no cambia. Entonces, todo su cañón de que Jehová justo ya potajalas y las endipotas. Un pechete. Así que pe visión pe gua, oñe cumplía cuese que el tiempo pe, a ver oñe cumplita en el tiempo. Última pregunta, parte C. ¿Y Catupa ya es Jerusalén, neñe en Enduyeteba, o representa how mi religión iba a peyes cristiano ja? Es muy saca. How peganay Catuya ya pe recuadro 16a. ¿O representaba Jerusalén mi religión iba a peyes cristianos ha? ¿Jesús? Bueno, Nahaniri. Realmente la explicación que da este recuadro es muy apropiado. Dice que esta religión guaú nunca representó a Jehová. Como los israelitas sí lo representaron en primer lugar de una manera apropiada y después se desviaron. Pero la religión esta que nació en el año 300, con los papas y con todo esto, siempre fueron Baí, Baité, totalmente malos, corruptos. Así que nunca tuvieron nada para decir que se podían arrepentir. Son solamente diferentes y creíbles. Muy bien, excelente resumen. Jorge, por favor. Y algo que muestra el recuadro es que justamente Jerusalén fue un centro de adoración pura. Y luego se torcieron. Y luego de la disciplina tan fuerte que fue caer en manos de los babilonios, volvieron a ser un centro de adoración pura. Algo que la cristiandad, como dijo Jesús, nunca fue ni llegará a ser porque será destruida definitivamente. Eso, muy bien, excelente. Muy buena preparación, hermanos, excelente. Muy lindo como fue muy variado también los comentarios, al punto. Y gusto y de estudio. Gracias por su excelente preparación. Así que la semana que viene ya se edita Cuaco Análisis.
pues te Fabián, eres aguacete. Y gusto y te paco estudio a ver a comentario por ahí te. Así que ya además hay ya y por ahí te con reunión costi aguaré porque ya ni puno ya esa curio pe parte pe cuimba pe aguazú jaina capona ayepa. Ya saco de punto práctico ya deben guanas ayepa va esa pa te cote ayepa PTI de catu puai pe aguazú a veis ayepa reco meta va ser catu ni mo pe aguazú jaina capona ya será mo guanas veis ayepa catu calcular va esa pe catu hoputu pe a meta ayepa. Así que para ti, punto muy práctico, yo ando con el tiempo de que estamos haciendo agua su ayepa. O pe parte ya cristiano te isha, ya esa curie pe parte, hey, ya unas cuantas ideas, veis ayepa, y gusto ves a un AP a tu predicación. Ya va ahí paño importante entero beba, oye, fijáramos que hora de salida, un rato antes, mañana de conectar y que estamos ya pues acá pe consideraciones. Ya ñamo que a pesar que tu amaisa lleva entero ve no es provecho hay que tu amaisa ya ya ñamo que entero ve lleva es a ti arreglo que vaya poa a pesar veían de y ponata ve lleva ya conectar ahora que tu amaisa o pe hermano o recoa pe consideración o bueno es más tiempo y te lleva para predicación ahí pon ahí te lleva y te comparte a ver pe estudio bíblico congregación pegua ya esa va para Jehová oreco curiope razón o jundi jamás lleva mi gente mi por afuera añame haya cuado peas lleva porque peisa ve Jehová o ya apoye uta ya llama con el mundo va a ser tu ya a gente te inva a ir por lleva con ambas ya no puede agua ya estudiado peaco libre y por entero la semana fuera ya recota a ver parte tesoro iba de yarañe m oye titulaba Jehová o llevale mocoy cuñare o salva jamás y pueblo pe taco punto pe y interesante teita porque o chucañan deben va ella para Jehová o jesha un mi cuña cuera pe va ella para Jehová ya no meñan de hermanita cuera pe o pe envía por fuera va ella para su pemanajina así que te me he invitado pues ya pues acá jamás y taco punto de taco parte de su hermano fuera taco semana uape ha abei ope parte de cristiano te isha abei o su callan de pea va ella por mi hermana y tú o ya po ve Jehová peguana así que oye dedicada a pa compartir de hermana fuera peguana abei aplica tú ope estudio bíblico congregación peguaya seguita ya esa ope capítulo 16 párrafo 14 al 20 pb así que bueno hermanos fuera muchas gracias, Mandentero Beape, por participar por ahí Tejahuera y por ahí Teilón de reunión. Allá además, hoy se me ha invitado con semana Uape Buena. Cuando haya pura jeita, ya mojo aja guacoñón de reunión, ya pura jeita, pura jei número 29, oye titulaba Jehová Ape Rowera Handerera y pura Isaías capítulo 43, 10 al 12. Upeca tiene hermano José Jesús ñande dirigita ñembo erupibe.
Tu micrófono, Jesús, por favor. Ahuilleman que Jehová, realmente son muchísimas y maravillosas las cosas que nos ha hecho ver en esta reunión. Por tiempo importante tenéis Jehová la predicación de salvación. A reina debe, porque tenemos que permanecer, tenemos que mejorar, tenemos que hacer ajustes y cambios. Y hemos visto el ejemplo y por ahí te ibas, que lógicamente eres tú el principal de la paciencia, del amor y la justicia y la verdad. Esa paciencia que demostraste, que realmente demuestras, que a veces a otros los enoja, pero tu paciencia hace lo posible para que muchos podamos conocer, aprender y hacer los arreglos para que también estemos en este grupo de los que tú vas a probar y vas a dar paso a la vida eterna en la tierra. Realmente es grande y maravillosa tu manera de obrar y lo agradecemos muchísimo por lo que podemos todavía aprender y corregir y hacer los ajustes y cambios que necesitemos cada uno, Jehová, porque realmente queremos ser como aquellos siervos que demostraron realmente valor, que demostraron constancia, que demostraron que realmente tu palabra es lo principal de declarar y anunciar, más que su propia vida, a veces como Jeremías y otros más que lo acompañaron, Jehová. Son ejemplos maravillosos. Realmente lo agradecemos muchísimo y agradecemos tener también la congregación, que es una ayuda que tú has puesto como algo que realmente vale mucho para socorrernos, para estar atentos a lo que se necesita, y qué bueno que lo sigas bendiciendo y usando a estos hermanos, porque realmente por ello podemos también recibir el ánimo, el estímulo, que es tu parte la que nos das, pero mediante hermanos valiosos, hermanos justos y hermanos que representan realmente tu verdad bendita. Gracias, Padre eterno, y en Jesucristo agradecemos todas las cosas y decimos amén. Amén. Gracias, Madre Jesús, y por ahí tenéis. Muy linda la oración, Jesús, ¿eh? Muy linda. Gracias, Lisa. Excelente la lectura, Juan, y me olvidé de decirte en el libro. Ay, O sea que pues, estaba en duda, ¿leemos el recuadro o no leemos? Entonces lo dejé ahí tildando. Excelente. Muy bien, Juani, muy bien. Muy bien, Juani. Ahí los chicos, Leandro, Federico y Franco también estuvieron espectaculares. Sí. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones, Leandro y Ahí tu están. hermano. A eso va Lucía. Bien, acá Ay. estamos. Mamá, guaso. Hermoso los comentarios. Una increíble los comentarios que este día. Pico, guay, tengo hijo ahí. Leandro, ando y puta aprender eso la cámara. Mi otro no, pero. Bebé Catupe. Muy lindo, la verdad que es espectacular. Ahí está, ahí se me escucha, ¿no? Ahí sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos, hermanos. Muy bien. Muy bien. Son 6 ahora, yo veo 6 yo. Leandro dice que Juan y Máximo son los mejores leyendo. Nah. No, decirle que no. Y ellos los mejores comentando. Vamos que están agarrando. Y la verdad, lee mejor que yo, lee mejor. Bien, Fede y Franco, muy bien, Fede y Franco, nos encanta verlos. Muy bien. Excelente. La verdad. Muy lindo, Fede, ¿eh? Hola, Elena. Hola, Elena. ¿Cómo está, Elena? Sí. Chao, Lucía. Quiso dar un comentario ahí con los nenes y no pudo, ¿viste? No se animó. Lisandro. Chao, Paola.
Chao. Vamos a dormir así mañana nos vemos la previa. Un rato antes. Chao, gente. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, Carlos. Chao. Chao. ¿Qué? Mario, ¿qué está planeando para hablar a la última hora? Mira cómo está. ¿Estás planeando algo? ¿Qué va a decir, Mario? Estoy enojado con Moreira y ya se lo hice saber por privado. Porque nos dejó algunos niños afuera. Muy parcial fue Moreira. Algunos quedamos afuera. Ya estamos a tumba y tenemos de mitad ayuda. Más chico quedó. Saludos, buenas noches. Chau, chau. Chau a todos. Ahí te di, Fabi, de parte. Gracias, señorita Andrea. Excelente. ¿Me escucha, Emilio? A full este día. ¿En de qué año es eso? ¿Me toca para este día? De bárbaro. Año que está por la página Humberto. Chao. Chao, Ana. Chao, Mario. Chao, nos vemos. Descansen. Nos vemos. Marito, buscame fotos de cuando te tirabas así de paracaidista, ¿eh? ¿Sos paracaidista? ¿Me dijo? Tenía, pero me parece que las quemé. Quemé mi pasado. ¿Qué se siente, Mario? ¿A dónde quedaron? Adrenalina. ¿Cómo? ¿Qué se ¿A siente? dónde quedaron los dolores esos que cuando te caías? No, era otras épocas. Por eso yo espero mucho en Job 33:25. Que nuestra carne se haga fuerte como cuando éramos jóvenes. Por favor, sí, Mario. Por favor. ¿Qué pensaba cuando te tiraba, Mario? ¿Qué pensabas? ¿Qué va a pensar? No pensás nada y cerrás los ojos y te tirás. Y después una de las sensaciones más lindas. Cuando quedás colgado es la mejor sensación. Pero no pensás nada. Cerrás los ojos y te tirás. Y no se te pasa por la cabeza, si no se abre el paracaídas, ¿qué hago? No, porque eran paracaídas, se llaman automáticos. Van con una soga enganchada al avión y cuando te tirás, la soga se estira y te abre el paracaídas. Ah, mira. Y si no se abre, te chupa la turbina, es lo mismo. Y ahí te convertís en bóndiga. Es posible. Qué bárbaro. Bueno, Mario, Aún ya va a contar bien la historia, Mario, de eso. Mario decía, ¿cuántos años tenía cuando hacía eso? 10 años. 18. Pero lo más lindo es que yo fui ese día al distrito en Rosario con otro amigo para ver si nos podíamos quedar acá en Rosario a hacer el servicio militar. Y dice, no, vinieron tarde, ya están todos ubicados acá en Rosario. Y por ahí veo entrar dos con boinas rojas, todos vestidos de verde, con unos cuchillos acá. Así digo, ¿y esos quiénes son? No, esos vienen a buscar los paracaidistas acá a Rosario para llevarlo a Córdoba. Le digo, ¿y se puede ir con eso? Sí, andá y hablar. Fui a hablar, le pregunté y me dijeron que sí. Cuando le volví le dije a mi mamá, esta noche me voy a Córdoba, me quería matar. Y además no le contaste todo para qué iba tampoco. No, después en otra época, más adelante le voy a contar qué hacía después de que saltaba de paracaidista, cuál era mi oficio, viste que tenés que tener un oficio ahí adentro. Después le voy a contar cuál era mi oficio. La otra reunión para que no se lo pierdan. Claro. La próxima vamos a estar preparados para la próxima. Ya, Marita, que nos conocemos hace años y la primera vez que escucho es que te tiraba del paracaídas. Nunca dijo nada, mirá. ¿Qué secreto? No, porque era la vieja personalidad. Era el otro Marito, ese era el Marito, ¿viste? Otro Marito era, sí. No,
Cuando Ani se enteró que yo era de la fuerza de elite, ¿sabe cómo se enamoró? Pero contá, Mario, ¿a qué no tenía más miedo? ¿A la caída del paracaídas o a la tramontina? ¿Cuánto emocionó más? Emilio, mate koyang inu, mai ko rin me. Tranquilo. No hay nada. ¿Ya tenés la fecha, Emilio? Me van a cortar el martes. Martes. Pero ya te confirmaron para el martes. Sí. Bueno. Ya está todo. Vas a quedar 0 kilómetros, Emilio, y te vas a tirar con Mario en el paracaídas después. No, vos no sabés. Vamos a ver los planes de Mario con Emilio, mejor. No, Angelita, no, Angelita, por favor. No hay que contar nada, dice. Nos van a echar de la iglesia, Angelita, nos van a echar de la iglesia. Otro más para el lunes que viene, para la próxima reunión, de mañana a la mañana, Angélica. Para mañana a la mañana, Angélica. Qué terrible. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.